Shabbat Shalom, bendiciones en el nombre de Yeshua a todo el pueblo de Israel, a todas las personas de buena voluntad que busca al Elohim de Israel, su Torah, su palabra, busca conectarse con él, con su pueblo. Estamos en un día de Shabbat, a una semana de la quinta de las festividades del Elohim de Israel. En otras palabras, la próxima semana, eh, según nos confirman los hermanos que viven en Israel, pues cuando avistarán la primer filo creciente de la luna, pues vamos a declarar eh, el comienzo del séptimo mes, y con el comienzo del séptimo mes, el primer día de este mes es un día de santa convocación, un día de fiesta, de gran celebración dentro del pueblo de Israel, y es conocido en las escrituras como la fiesta de Yom Teruah. Bueno, en esta ocasión, como le mencioné con la Congregación Internacional Mil Redentores Yeshua, vamos a hablar sobre algunos detalles especificados dentro de la Torah relacionados con las escrituras, y vamos a tener en cuenta algunos sentidos de algunas traducciones que se le dieron de ciertos términos hebreos. Vamos a verlo, eh, es decir, la definición de ciertas palabras hebreas para que nosotros entendamos mejor por qué se han traducido de esta forma. ¿Cuál sería la forma correcta de nombrar esta festividad que por lo general se conoce como la fiesta de las trompetas, ¿no? En el mundo cristiano mesiánico, la mayoría conocen la quinta de las 7 fiestas del Elohim de Israel como la fiesta de las trompetas, ¿vale? Y vamos a observar en las escrituras algunos versos y incluso los términos hebreos para ver si eso es bien traducido, y si se ha traducido de esta forma, qué razón los motivar, ¿no? Em, Siempre es bueno conocer bien la diferencia entre bien y el mal, y sabes por qué, ¿no? Y entender un poquito la idea de los traductores. Dentro de las escrituras hebreas hay muchos términos que los traductores pues muchas veces lo han mal traducido. Y como hay una mala traducción de los textos, pues muchas veces se ha mal interpretado eh, lo que los textos en hebreo quieren decir, ¿no? Lo que quieren expresar. Por eso siempre, porque nosotros fuimos esparcidos entre las naciones, y como hemos perdido em, por largo tiempo, hemos vivido sin ley, sin Torah, sin instructores, sin maestros, sin guías. eh, nos hemos desconectado de nuestra cultura, de nuestra historia, de nuestro pasado. Hoy estamos en las circunstancias de buscar regresar, retornar a nuestras raíces y recuperar lo que nos pertenece. No siempre es fácil, no siempre es fácil, pero no es imposible. Elohim siempre puso a disposición de su pueblo centinelas, personas capacitadas para instruir el pueblo, para que adquiera conocimiento, a saber cuál es la fe hebrea del pueblo de Israel, y saber diferenciar, discernir y separar de lo que aprendieron entre las naciones. Siempre cito de Ezequiel, del libro de Ezequiel, donde se indica a los instructores que deben enseñar al pueblo a hacer diferencia entre bien y el mal, para que uno, cuando guarda lo que guarda, debe saber por qué. En esta ocasión, como le mencioné, vamos a hablar sobre Yom Teruah. Pero antes, quiero compartir con ustedes una cita eh, que está en el libro de Daniel. Vamos a ir a ella. Libro de Daniel, capítulo 12. Voy a leer de la edición Corona de Jerusalén, de Reina Valera. Reina Valera. Y bueno, aquí tiene un título que pone Reina Valera, no por casualidad, quizás está así. Pone El tiempo del fin. Capítulo 12 trata, el editor de esta edición puso aquí como, como referencia de título del capítulo El tiempo del fin. Pero lo que me gusta es que no explicó de qué fin se trata. Yo pondría aquí puntos, 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 para que uno pueda reflexionar. Porque muchas veces se entiende que es el fin del mundo, como se interpreta, pero no se trata de, estamos a un tiempo del fin, pero no se
no es el fin del mundo, ¿no? Es el fin de algo que no voy a comentar de por qué, solamente capten la idea porque está bien. Un fin de algo y nosotros vivimos en estas circunstancias. Pues en este tiempo de fin, se menciona en el capítulo 12, verso 3, que los entendidos resplandecen como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Claro, esta cita no tiene nada que ver con lo que queremos hablar sobre Yom Teruah, pero es una introducción, le voy a explicar por qué. Porque como mencioné antes, Elohim dejó centinelas sobre los muros de Jerusalén, dejó centinelas o personas que levanten la bandera sobre los montes de Efraín, ¿no? Es decir, siempre en la Torá se nos enseña que habían los levitas que fueron divididos, no recibieron parte de herencia en la tierra, sino que fueron esparcidos en la superficie de la tierra de Israel a fin de que sean, ya que los levitas tenían en su custodia el rollo de la Torá, la verdad absoluta que el pueblo de Israel necesitaba saber para que ellos puedan enseñar en medio del pueblo las instrucciones de vida eterna. ¿Vale? Eso no significa que porque Israel fue esparcido entre las naciones, porque el sistema levítico, dado que gran parte se cumplieron, el templo ya no existe, ya el linaje de las personas, la mayoría ya no sabe sus orígenes, de dónde descienden, de qué tribu de Israel, no significa si estamos en una alianza renovada, el hecho que la Torá con el pueblo de Israel se renueva en ese sentido ya porque se rompió en el pasado, la obra de la redención es restaurar lo que se ha perdido. Y lo que se ha perdido es lo que nosotros tratamos de recuperar. Entonces, si recuperamos la enseñanza, en este paquete de ley, Elohim dejó instructores. Por eso, voy a mirar, vamos a ver qué son en esta cita los entendidos. Vamos a la Reina Valera aquí con número Strong. Y pueden ver que para los entendidos, el término que en hebreo es shakal, que en realidad significa ser, hacer o actuar de una forma inteligente, ¿no? De aquí el sentido de esta palabra, los entendidos, se puede entender que son personas que tienen consideración, ¿no? O se conduce en la luz de, como se expresa aquí, conducir, se conduce en la luz de las enseñanzas, las instrucciones, tienen en cuenta y están abiertos a lo que las escrituras enseñan para tomar este fundamento como guía, norma para sus vidas. Ellos tienen en consideración las normas de las escrituras porque se dispone a ser cuerdos, ¿no? Obviamente, y si recibe, pues es dar, ofrece, ¿no? Siempre hay bendición para estas personas. Esos son los sentidos de la palabra sacal, que en Reina Valera aquí ha sido traducido con los que tienen inteligencia, ¿verdad? Los que se dejan, en este caso, son dispuestos a dejarse enseñados. Quien se dispone a entender, como Daniel dispuso su alma para entender las cosas que Elohim tenía previsto y les presentaba mediante símbolos, alegorías, ¿no? Personas que tienen entendido, es decir, obviamente que pone la mente a trabajar para poder comprender de qué se trata en las escrituras, porque a esto regresamos nosotros. Entendimiento, éxito, hacer inteligencia, parar, son personas que se paran a cruz de los caminos para preguntar, ¿no? Aquí siempre dispuesto alguno para decir cuál es el camino verdadero, a izquierda o a derecha, y no se desviará del camino una vez que sabe, ¿no? Pensar, es decir, hace uso del sentido común al sentido de los Yehudim debería que se disponían, ¿no? Se conducían, se dispusieron a entender, se dispusieron a pensar, a razonar en las cosas que se estaban comunicando, que recibían como información, porque la fe viene por el oído. Y se han ido, se fueron a se marcharon después a las escrituras, al Tanaj, para ver si es así, ¿no? Eso es pararse a pensar, parar, pensar. Eh, Obviamente trae prosperidad. Prudente y es prudente una persona que se dispone. La persona necia, pues tratas de ayudarle, de explicarle, te ofreces para bien encaminarlo, pero en realidad
no está dispuesta en ese sentido, no se para a pensar, no quiere hacer uso de inteligencia, no se deja enseñar, no quiere tener entendimiento, por ende no es prudente, ¿no? En la parábola de los 10 vírgenes habían 5 prudentes y 5 pues que no usaron la prudencia. Sabiduría, sabio. De aquí se tradujo de este término, los entendidos resplandecen como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia, Zadak, la multitud, si recibimos una bendición, si fuimos llamados a ser bendecidos, en el momento cuando compartimos lo que hemos entendido, ¿no? Cuando compartimos lo que hemos entendido, nosotros mismos, pues claramente la persona que entiende, pues resplandece, ¿no? Ese es bueno. Pero si por encima, dice, enseñan esta justicia porque lo tienen probado, que en el Tanaj lo tienen probado, se han ido al Tanaj para lo que escucharon por el oído, confirme si es así o no. Si enseñan ese sentido, porque esa es la justicia, a la multitud, por encima recibirán la bendición para siempre, para la eternidad, porque bendecir a otros trae bendición a sí mismo. Hay un otro grupo de personas que lastimosamente no entenderán y dice, viene el mensaje en Apocalipsis, Daniel 12, capítulo 10, capítulo 12, verso 10, dice, muchos serán lavados, blanqueados, purgados, los impíos seguirán haciendo el mal. Ningún impío comprenderá. Ningún impío comprenderá. Es decir, las personas que no se disponen a seguir las instrucciones, las normas que Elohim brindó para ellos mediante las escrituras y los sirve por el oído o por escrito, ¿no? Mediante sus servidores, a las personas que se disponen a compartir, que se disponen a enseñar a las multitudes justicia, ¿no? Las personas que no están dispuestas a hacer oído inteligente a estos consejos, pues no se purificarán. Y si no se purificarán, obviamente no podrán entender. Solo los doctos, como traduce aquí en la Corona de Jerusalén, es decir, los sabios, comprenderán, ¿vale? Solo los entendidos comprenderán. Los que se disponen a aprender, aprenderá. Quien no dispone su alma para aprender, por lo mucho que intentas ayudarlos, no lograrás ayudar a las personas que no se quieren ayudar a sí mismas, ¿vale? Por eso le quise compartir el sentido de esos términos que aparece aquí en los textos hebreos. Muchas veces las palabras, los términos no son explicados porque carecen de cultura en la traducción. La traducción es muy pobre, no expresa lo que se entiende dentro de la cultura. Por eso, los entendidos, bueno, ¿quién serán los entendidos? Pues a ver el término, aquí nos damos cuenta que son personas que se disponen a aprender, porque si uno no aprende, ¿qué va a enseñar a otro? Para que una persona sea justa, debe conocer las leyes de la justicia, es decir, tener capacidad de discernir entre bien y el mal. Y cuando sabe lo que es bien, actúa conforme las leyes de la justicia. Por ende, la forma de vivir, la Torah justifica a uno, lo declara justo en el momento cuando él vive conforme a las instrucciones que reciben. La persona que no que cierran el oído para no escuchar la palabra, por lo mucho que puedan decir Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, por mucho que están cantando, invocando, si no actúan como tal, no se dispone a ser prudente, ¿no? No se dispone a tener inteligencia, no se paran para pensar, ¿no? Sino se para a reflexionar para indagar cómo va a enseñar a otros y cómo se va a guiar a él mismo en justicia. Por ende, la bendición no le sobrevendrá. Bueno, hice esta introducción para que entienda un poquito la importancia de tener en cuenta los términos en hebreo, por eso vamos a dedicar atención a algunos de ellos. Y por otra parte, hice esta introducción para que se percaten que no es lo mismo
escuchar, leer, convivir, ¿no? Lo suyo es escuchar, leer y aplicar. Porque el conocimiento, bien dices Shaul, Pablo en su carta, el conocimiento puede llevar a uno a vanagloriarse si no se vierte en acción. Eso es el verdadero amor. Ese es el verdadero propósito de todas las leyes de la Torá. El conocimiento que no se convierte en una forma de vida es una letra muerta, ¿vale? ¿Quién da vida? El Espíritu. ¿Ah? No porque es algo ajeno, sino nuestra disposición que se dispone, se para a reflexionar, para recibir entendimiento y así teniendo la comprensión, ¿qué hacer? ¿Nos quedamos con lo que recibimos? No, compartir a otro. Por esa razón vamos a tratar de ver lo que las escrituras nos indican sobre esta fiesta para que recibiendo podemos compartir a otros, ¿vale? Así, compartir. Los que enseñan la justicia a la multitud, hay bendición para ellas, ¿no? Hay bendición para ellos. Resplandecerán, resplandecerán como el resplandor del firmamento a perpetua eternidad, ¿no? Es una alegoría para que entiendan la bendición, la alegría que recibirán. Bueno, son palabras metáforas. Aquí carecemos de cultura, necesitamos adquirir el contexto cultural para que se pueda apreciar qué bendición grande se ofrece, ¿vale? Las estrellas son inmutables para siempre, puestas aquí para dar su resplandor. En la tierra, pues multitud de mal, gente, guerra, sangre, desgracia. Las estrellas no han perdido su brillo, ¿no? Eso te da un fundamento, te enseña la firmeza que va a tener uno, la alegría perpetua, para que se puedan ubicar un poquito en este contexto. Bueno, eh, mencioné ayer en la comunidad en un cierto audio que voy a compartir sobre una cita que está en Nehemías capítulo 8, verso 2. Dice, entonces el sacerdote Esdras trajo la ley, la puse aquí en rojo, trajo la ley delante de la asamblea de hombres y mujeres y de todos los que podrían entender lo que oían. Era el primer día del mes séptimo, ¿vale? Nosotros, estoy compartiendo este audio una semana antes para que cuando llegue puedan entender el próximo Shabbat, imaginarse que están en los días de Nehemías, en el primer día del séptimo mes, y que en este día, este sacerdote, quien era Ezra, descendiente, trajo no la ley, sino la Torah. El término en hebreo está, Torah es mal traducido con ley, porque la Torah no es ley, la Torah contiene leyes, ¿vale? Hemos aprendido que Torah es instrucción, básicamente, y prácticamente el sentido de la palabra, de la raíz del término que tiene que ver con Torah, indica hacia como una flecha apunta a una diana. Ese es el propósito de la Torah, ayudar a la persona a dar al blanco. ¿Cuál es el blanco? La imagen y semejanza del Creador. Aquí no se te enseña, ¿no? La suma de las leyes te revela este detalle, que el propósito de la Torah es, mediante normas, instrucciones, leyes, consejos, advertencias, castigos, incluso si hace falta, porque hay que enderezar algún momento con la vara si es necesario. Cuando la persona es terca y su cuello se endurece, pues hay que castigarla para enderezarla. No hay forma alguno y también tiene su buen sentido. Entonces, todo este paquete de instrucciones que hay dentro de la Torah tiene como el fin ayudar a la persona a recuperar la imagen y semejanza de su Hacedor, que por excelencia la Torah, dentro de sus leyes, refleja el deseo del Elohim viviente, su corazón. Entonces, ¿qué hizo el sacerdote Ezra? Trajo el rollo de la Torah delante de la asamblea de hombres y mujeres. Por eso, no es solo para los rabinos. La Torah en la mano del rabino debería ser como en la mano del sacerdote Ezra. ¿Qué hizo con ella? Él la trajo delante de la asamblea, de la congregación de todo el pueblo. ¿De quién era? Hombres y mujeres, no era solamente varones. Y de todas los que podrían entender lo que oían.
Eso implica también a los niños desde cierta edad, 12, 13 años, ya empieza a dar cuenta de hacer diferencia entre bien y el mal, pueden tener entendimiento, porque dentro de la fe hebrea prácticamente de la edad de niñez, desde el momento cuando pueden eh, razonar, se le empieza a compartir sobre las historias de nuestro pueblo, todos los que podían entender lo que oían. Eso pasó en el primer día del mes. Entonces, este día también en ese sentido es una ocasión de aprovechar a abrir las escrituras. ¿Para qué? Para conocer la Torá. Ezra hizo eso durante muchos otros días hasta la festividad de Sukkot. Pueden leer ustedes todo el capítulo de Nehemías. En otro contexto hemos hablado sobre esta cita. Le quise presentar para que sepan por qué no es ley, como se traduce en Reina Valera en muchas otras ediciones, y especialmente en lo que muchos conocen como Nuevo Testamento. La mayoría de los textos que tratan sobre la Torá han sido traducidos con ley, pero hay leyes rabínicas, hay leyes de Elohim, y con el término ley se ha creado una confusión porque no se hace diferencia entre una y la otra. Y se confunde incluso Talmud como si fuera Torá de Elohim. Todo está incorporado en esta ley. Lo bueno es saber que en el texto original, libro de Nehemías capítulo 8, Ezra trajo delante del pueblo la Torá, no una ley, ¿no? Porque ley hay muchas dentro de la Torá. Bueno, seguimos. Voy a presentar una serie de citas para que vean un poquito el uso de, porque les mencioné al principio que por lo general las 7 fiestas del Elohim de Israel son conocidas, la quinta de ellas, como si fueran las fiestas de las trompetas, ¿vale? La mayoría conocen y así se interpretan que es la fiesta de las trompetas. Vamos a ver si esto es correcto, si está bien dicho, ¿vale? Entonces les voy a presentar algunas citas para que vean cómo está en hebreo el término o la palabra que se puede traducir correctamente con trompetas. Y le voy a presentar después qué presenta o qué término se usa dentro de las escrituras cuando se trata de la quinta festividad que es conocida como fiesta de las trompetas. Vamos a ver si esto es correcto, ¿vale? En Números capítulo 10, verso 9, voy a leer el verso 10 después. Dice, cuando vayáis a la guerra en vuestra tierra contra el adversario que os ataque, tocaréis alarma con las trompetas a fin de que Adonai, vuestro Elohim, no de otro, ¿no? Ya, eso siempre, como les mencioné, siempre hay que enfatizar. Cuando se trata de Elohim, ¿de quién estamos hablando? Porque Elohim es un término genérico plural, se puede usar, se puede referir a quien sea. Por esa razón lo especificamos. Si sabemos un nombre, un atributo, alguien, algo, un título específico o Israel, siempre hay que ponerlo en el contexto para que nadie se confunda, que podemos pensar acaso de Elohim, el rey de España, o Elohim, el príncipe de Egipto, ¿no? O Elohim, el señor, porque es experto dentro, chef, máster de la cocina, mejor cocinero del mundo. Es un Elohim, es un poderoso, una autoridad en ese sentido, ¿no? Por eso, o en Elohim, un ídolo mito deificado, como hay dentro del cristianismo, toda la religión del mundo tiene Elohim, ¿vale? Por eso, Adonai, vuestro Elohim, se acuerde de vosotros y seáis salvos de vuestros enemigos. Le explicaré más adelante algo sobre esta cita. De todas formas, tengan en cuenta que las escrituras fue escrita para que nosotros aprendamos de ella, ¿no? Por ende, si leemos esa escritura, no solamente esta cita, no solamente tenemos que ubicarnos en el pasado. Bueno, había en aquel momento se hacía así, porque eso siempre no es una escritura pasada. No estamos leyendo Antiguo Testamento. Estamos leyendo Torah viviente. ¿Vale? Es decir, estamos leyendo una escritura que contiene instrucción actual, presente para nosotros. Simplemente hay que cambiar el tiempo y el contexto y leerlo. Si lo leemos para esta generación, vemos que no hay diferencia. Y si se aprendan a leer las escrituras
para esta generación verán las instrucciones que Elohim les está hablando, diciendo por qué hacer, por qué no hacer, cómo actuar, cuándo actuar, por qué no actuar, con quién no debe actuar, cómo debe actuar, con quién le pregunta, con quién no le pregunta, qué contestar, a quién le pregunta, según lo que le pregunta, cómo le contestas a estas personas de una forma o de la otra. Las escrituras te dan indicaciones a cada, con lo que, para todas las circunstancias. Pero no estamos acostumbrados porque los instructores que tuvimos hasta ahora tampoco supieron para ellos mismos, no supieron darnos lo que es Emet Hybrid, es decir, la fe hebrea de los hebreos, del pueblo de Israel. Entonces simplemente han leído esto. ¿Cuándo va a Bueno, lo que pasó con el pueblo en el Tanaj tenía un buen consejo para ellos, tenían que tocar la trompeta y Elohim se acordaba de ellos como si podía olvidarse, podía olvidarse. En las profecías dice, de ninguna forma me olvidaré. No hay forma si una madre se olvida de sus hijos, yo jamás me olvidaré de ti. Te tengo grabado en mi mano, ¿no? Recientemente hemos presentado esta cita. Están en mi mano, Jerusalén, tus muros están grabadas en mi mano. ¿Cómo se podrá olvidar Elohim? Entonces, por eso es importante que se entienda esos hebraísmos, esas expresiones dentro de su contexto. Y seáis salvos de vuestros enemigos. Vale. Voy a volver a esta cita un poquito más adelante, después de que voy a leer el verso 10. Otra cita está en Salmo 89, verso 6, aclamad con trompetas, ¿no? Aquí se ve bien el término que está puesto aquí, y esta es la palabra que sale en hebreo, trompeta, hat zot zrot, ¿no? Es el término que se usa en hebreo, hat zot zrot, para trompetas, ¿vale? Está aquí en Números capítulo 10, verso 9, está la misma palabra Hatzot Rot, trompeta. Aclamad con trompetas y sonidos de bocina. En el texto hebreo, Salmo 98, verso 6, para bocina está traducida, está la palabra shofar, ¿vale? Delante del rey Adonai. ¿No? Aquí le deben saber bien claro que trompetas y shofar son dos instrumentos diferentes. El shofar siempre era de cuerno de carnero, de antílope, bueno, de algún animal que pueda usar, que tenía cuerno, que se podía usar su cuerno para sacar un instrumento para soplar, para sacar un cierto sonido, como trompeta, así estaba shofar. Pues, Salmo 89, verso 6, aquí menciona los dos términos en hebreo para que se ha traducido aquí con trompeta y bocina. Vemos que son diferentes y vamos a verlo dentro del texto de la fiesta si se usa la misma palabra hatzozrot. Salmo 81, verso 3 dice, tocad trompeta, se ha traducido por lo general dentro de las escrituras, pero en hebreo está la palabra shofar. ¿No? Shofar. Tocad shofar debería traducirse de forma correcta. Tocad shofar en la luna nueva y en otras ediciones como está, ¿cómo se llama esta? Versión internacional Nazarena, se escribe tocad shofar en la luna nueva y en la luna llena en día de vuestra fiesta. ¿Vale? Luna llena en otros textos no aparecen, solamente en el Rosh Hodesh, en el día que es cabeza del mes, en el día de nuestra fiesta. ¿Vale? Tocar trompeta. Asimismo, dice en verso 10, lo que le leía antes estaba número capítulo 10, verso 9. Le voy a leer el verso 10. Asimismo, en el día de vuestra alegría, es lo que menciona Salmo 81, verso 3. Sobre el Salmo 81 hemos hablado recientemente. En día de nuestra fiesta. ¿Cuál es nuestra fiesta? Pues en día de vuestra alegría, cuando había fiesta, en vuestras fiestas señaladas. Vamos a ver esto cuando vamos a ir a la instrucción sobre que Elohim mandó al pueblo de Israel. Vemos mejor el sentido de este término. Pero tengan en cuenta que hay fiestas señaladas. Y en el primer día de vuestro mes, ¿vale?
primer día de los meses es Rosh Chodesh, el día que da comienzo a los meses. Tocaréis la trompeta, ¿vale? Que es Hat, Zot, Zrot, ¿vale? Es la palabra que aparece en hebreo para trompeta. Tocaréis las trompetas. Habían 2 trompetas en el capítulo 10. Se menciona que el pueblo tenía que hacer 2 trompetas de plata. Tocaréis las trompetas durante vuestros holocaustos, cuando traen ofrendas, y durante los sacrificios de vuestras ofrendas de paz. Y serán para vosotros, ¿vale? Tengan en cuenta que eso no es para Elohim, sino para vosotros. Por eso se hacían estos detalles y por esta razón se tocaban las trompetas. Muchas veces de un correcto entendimiento depende si se lee con atención la cita dentro de su propio contexto, porque muchas veces las escrituras se explican de una forma sencilla dentro de su contexto. No hace falta que uno vaya a profundidad más para entender, porque muchas veces se entiende desde el comienzo, son sencillas, ¿vale? Serán para vosotros, porque están en vuestra alegría, como recordatorio delante de vuestro Elohim, ¿vale? Para nosotros, para que Elohim recuerde, y yo soy Adonai vuestro Elohim. Ahora, ¿qué tiene que ver el verso 9 con el verso 10? Y por qué les mencioné que eso tiene su importancia, porque nosotros en ese día de Yom Teruah tocamos el shofar o la trompeta, quien tiene trompeta, ¿no? Tocamos el shofar, aquí ha sido traducido con trompetas, y se interpreta como la fiesta de las trompetas. Adonai, cuando vayáis a la guerra en vuestra tierra contra el adversario, dice aquí en el verso 9, en el verso 10, cuando traen ofrenda a Elohim, cuando están en día de fiesta, cuando es el momento de vuestra alegría, cuando os alegráis, ¿no? Si tenemos una reunión en el Shabbat, es un día de alegría. Se puede tocar shofar, no hay ningún problema. No se limita el sonido del shofar solamente porque es un día de alegría. Dice, en el día de alegría hay que tocar trompeta, ¿vale? Si se quiere. En el momento de las fiestas, ¿qué fiestas? Nuestras, lo que se nos ocurre por aquí, que es el cumpleaños de uno, vamos a dar fiesta. Bueno, nosotros no celebramos esto, pero hay alguien lo celebra y dice, bueno, eso es una fiesta. ¿Fiestas señaladas? No, eso no es una fiesta señalada. Porque para que sea una fiesta señalada, ¿quién lo señaló? Señal en hebreo es ot, ¿no? Es un término que te identifica estrictamente con algo que se te fue indicado desde antes. En vuestras fiestas señaladas en el primer día de vuestro mes, tocaré la trompeta, vuestro holocausto, es decir, cuando se tiene que traer ofrenda. Y serán para nosotros, es decir, nosotros nos disponemos al hacer esta cosa, nos disponemos ante Elohim y nos servirá esta actitud nuestra, no es el sonido del shofar, ¿vale? Aquí en el verso 10, ¿vale? Para que le explique, verso 9 dice, tocaréis alarma con la trompeta a fin de que Adonai vuestro Elohim se acuerde de vosotros y seáis salvos de vuestro enemigo, ¿vale? No se toca la trompeta no es un amuleto. El sonido del shofar en Yom Teruah o de la trompeta no es un amuleto que sirve para que Elohim traiga salvación de nuestros enemigos, ¿vale? Esta fiesta, es decir, disponernos para hacer este detalle, por eso resalté aquí en colorines, serán para vosotros algo que me presentará a mí, en otras palabras, si estoy en un conflicto, grito a Elohim, digo a él, toco la trompeta. Eso es para mí una forma de disponerme ante él para reconocer que, ¿por qué tengo que tocar? Se tenía que tocar trompeta en tiempo cuando el adversario arremata contra nosotros. Para recordar a Elohim, ¿acaso no él está velando? No, sino porque si yo toco la trompeta, hago señal ante Elohim que estoy en peligro y grito a él con la trompeta, con el shofar, no es que él se acuerda de mí, sino que presenta ante Elohim que no puedo auxiliarme a mí mismo, no estoy en circunstancias de ayudarme,
Este enemigo yo no puedo vencerle. Entienda por qué el Yom Teruah. Les estoy adelantando de lo que es misterio, ¿no? Que no aparece en la instrucción de ley, pero es lo que representa esta fiesta, ¿vale? Lo que describe, lo que encierra en sí mismo, ¿vale? Es mi disposición de mostrar ante Elohim el reconocimiento de mi incapacidad de luchar contra un adversario que es muy superior a mí. Sea él un adversario que es una persona, un enemigo, un pueblo, una nación, una bestia, una enfermedad, el jefe de mi trabajo, yo mismo. El pecado, el placer que está en mí, que es un adversario que os ataca. Y nosotros estamos en tiempo de guerra, por eso es de cuando vayáis a la guerra. Ah, pero eso estaba ello en el pasado. No, hermanos, amigos, hermanas, estamos en tiempo de guerra. Efesios 6, por aquí también hemos compartido un estudio. Armas. Y voy a presentar un estudio más sobre las armas de Israel, que debe usar Israel en realidad. Lo voy a presentar, espero que cuanto antes sea posible. Eh, Efesios capítulo 6 se nos enseña que estamos en guerra, que tenemos una lucha contra potestades, ¿no? Y esta, a veces el pecado, el deseo, el placer, la carne, el jefe, la política, las enfermedades, el hecho que estamos esclavos entre las naciones, en los demonios, son enemigos y nosotros estamos en guerra contra ellos, contra todo eso. Tocaréis, eso es el propósito para recordarte, eso lo hace una vez al año, ¿no? Pero aquí está en la instrucción y debemos hacerlo diariamente. Quedó dentro de la fiesta con un propósito, pero la instrucción, eso es la forma como deberían entenderlo de forma correcta. Bueno, eso se va a hacer largo este audio, porque todavía no hemos ido a hablar sobre las fiestas. Tocaréis alarma con la trompeta a fin de que Adonai vuestro Elohim se acuerde de vosotros. Cuando yo me dispongo ante Elohim para mostrarle ante él que grito a él para que me auxilie, ¿cuándo vamos a Elohim? Cuando ya no sé, quedamos sin recursos, porque eso es la naturaleza del hombre, de la vanagloria. Cuando tenemos algo, nosotros que hacer algo, aquí no acudimos a los hermanos para pedir, vamos a mediar, acompañen para orar, para lograr esta victoria. En la suma de los consejeros se gana una batalla y hay hermanos que pierden la batalla, pierden familiares, pierden vida, porque no, porque dicen amar la Torah, pero no acuden a las instrucciones de la Torah, no piden consejo a los instructores y cuando les piden consejo no les acatan. Por ende el enemigo viene y los acechan, le quitan incluso la vida y muchos perecen, no porque falte el conocimiento, sino porque no se dispone a tocar alarma con las trompetas, es decir, no dispone su alma ante Elohim decir, "No, yo soy incapaz de luchar, necesito, necesito que me auxilies, que me ayudes". Es aquí donde Elohim hará lo que le corresponde, porque nosotros podemos hacer lo que nos corresponde a nosotros, pero hay enemigo con cual nosotros no podemos luchar. Aquí tenemos que acudir a Elohim. Y si no lo hacemos, pues caemos bajo el yugo del enemigo. ¿Vale? Elohim se acuerda de vosotros y seáis salvos de vuestros enemigos, porque ese Elohim quiere, pero para que Él pueda hacer, nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde. Nosotros queremos que Elohim nos ayude, pero tenemos que hacer lo que es nuestro. Por eso, eso no es Antiguo Testamento, eso es Torah viviente. ¿Vale? Es instrucción, solamente hay que verlo de la forma activa, viva. Y esa es la forma para aquí. No tenía planificado para hablar de esta forma, pero aquí tienen la revelación de esa instrucción, Números capítulo 10, verso 9 y 10. Para que sea recordatorio delante de Elohim, esta es la forma como me muestra a mí ante Él, sumiso a su palabra, que reconoce que Él es soberano, que Él es mi rey, mi esposo. Yo soy esposa. ¿Cuál es el deber del esposo? Defender a su prometida, hacerla feliz. Recientemente vi una ley, una instrucción. Bueno, no se le voy a decir, hoy la comenté a mi esposa, quizá en algún momento, cuando vamos a hablar sobre la familia, en algún momento, se recordaré, pues vamos a hablar sobre ellas, porque muchas veces se malinterpretan.
Yo soy Adonai vuestro Elohim. Bueno, algunas cosas de lo que he mencionado aquí. Números capítulo 10. Salmo 89, verso 6. Aquí ven bien la diferencia entre palabra trompetas y palabra bocina, que una es traducida de una forma y otro de otra forma. Shofar se ha traducido así con bocina, y trompetas, pues no suena Yom Teruah, ¿no? No suena Yom Teruah. No, vamos a ver más adelante qué es. Así. Números capítulo 29, verso 1, dice, así para arrancar un poquito de entrar en tema, en el séptimo mes, el primer día del mes, tendréis una santa convocación. Vamos a hablar entre los términos que vamos a tener en cuenta en ese día, es específicamente estas que aparecen aquí, santa convocación. No haréis trabajo servil, será para vosotros día de tocar, ¿qué? Trompetas, pone aquí número 29, verso 1, en la traducción que tenemos, ¿vale? Por lo general es esta traducción de las ediciones cristianas, según la interpretación que ellos dieron a la instrucción. Pero vamos a ver si eso es así, ¿no? En otra edición, números 29, verso 1, un corona de Jerusalén, es la edición que muchas veces yo uso, dice, el mes séptimo, el primer mes, tendréis reunión sagrada, no haréis ningún trabajo servil, será, ¿para quién? Para vosotros. ¿Quién son estos vosotros? Quien sea que lee, para el chino que lee eso, no, vamos a verlo dentro de la ley, quién son estos vosotros. ¿Qué será para vosotros? El día de los clamores. Pues en la edición anterior pone el día de tocar trompetas, ¿vale? En esa edición, Corona de Jerusalén se esforzaron un poquito, dieron un sentido diferente. ¿Por qué? Por algo, ¿no? Que vamos a ver por qué. Será para vosotros el día de los clamores. Vamos a ver otra edición, la edición Oso. O será día de júbilo, no día de clamores, no día de trompetas, dice día de júbilo. Clamores o júbilo o trompeta. A ver, que ya nos estamos liando, ¿vale? La edición Biblia habla latinoamericana dice será para ustedes el día de las aclamaciones. A ver, trompetas, clamores, júbilo, aclamaciones. En el texto hebreo, Hebrew Old Testament, está las palabras que vamos a desmenuzarlo un poquito más. Yom Teruah y Hiej, ¿vale? Aquí lo ven, Yom Teruah y Hiej, ¿vale? Es decir, día Teruah, aquí específicamente no puse el significado, será. Día Teruah será. Lo que pone en la edición Hebrew Old Testament. Y en otra edición también pone lo mismo, más o menos parecido. Yom Teruah y Hiej Kol Lahem, ¿da? A todos vosotros. Día Teruah será a todos vosotros. Y vamos a ver una edición más, que es una de las ediciones bastante fidedignas, muy apreciada dentro de los investigadores de las escrituras. El código de Leningrado traduce igual, Yom Teruah Hijieh Lahem, ¿vale? Día Teruah, vamos a ver qué significa, será para vosotros, a vosotros. Las ediciones mesiánicas, como es Kadosh Israelita Mesiánica, como es Diego Asunción, han traducido esto en ese sentido con la palabra shofar como traducción al término hebreo teruah. No le voy a decir si es correcto o no, porque de momento vemos que algunos usaron los mesiánicos el término shofar como si fuera cuerno de carnero, otros tradujeron en lugar el término teruah con aclamaciones, otro con júbilo, otro con clamores, otro con trompetas, ¿vale? Trompetas, clamores, júbilo, aclamaciones.
shofar han usado las ediciones mesiánicas. Los que usaron el término shofar y trompetas tienen una razón, ¿vale? Los que usaron el término shofar para la palabra teruah es porque en el Salmos se indica que en el día de la fiesta hay que sonar las bocinas, vimos, y este es shofar. Y porque hay una historia sobre el término shofar y trompetas, les recomiendo ver el estudio, bueno, les voy a enseñar más adelante qué estudio relacionado con la historia de Yom Teruah. Más adelante se lo voy a indicar, ¿vale? Vamos a ir a ver las citas en las escrituras con la ordenanza directa de parte del Elohim de Israel. Ya estamos 145 y apenas ahora arrancamos. ¿No? La instrucción de parte del Elohim de Israel sobre, de hecho, primero, ¿a quién dirige Elohim? Vamos a verlo directamente en la edición aquí. El programa Strong, S-Word, libro de Levítico, capítulo 23, ¿vale? Verso 1, Reina Valera con número Strong. Vamos a usar esta por esta traducción, esta edición, porque podemos ir viendo las palabras que aparecen en hebreo. Así que voy a pasar por alto, espero que pasen por alto términos que como aparece aquí, saben bien que es un término equivocado. Dice, habló, ¿quién habló? Pues en hebreo está, como pueden ver, la palabra Yehovah, Yod, Hei, Vav, Hei, malamente traducido con un nombre que no existe, que es inventado, de hecho, Jehová, ¿vale? Por eso nunca hacemos uso de este término y aunque aparece en la edición Reina Valera, es costumbre y debe uno educar su mente para aprender a leerlo de forma correcta. Como el término Yod, Hei, Vav, Hei, esta palabra que ha sido traducida aquí, vamos a abrirlo, Jehová, en sí mismo no es nombre, sino que es las iniciales que describen cada letra corresponde a una cierta palabra, es un acróstico, ¿no? Entonces, lo que expresa en sí mismo no se puede describir como si fuera un nombre. El término nombre abarca la esencia de la propia persona, ¿vale? Por eso es un apelativo codificado, para decir así, encriptado en 4 letras que describen quién es en realidad el ser que se expresó, quién es el que habló, ¿vale? Como todo eso no es fácil pronunciarlo siempre, describiendo que él es, quién será, quién fue, quién es decir, todo esto suma de los tiempos, que está atemporal, fuera de tiempo, por encima de todo, y controla todo, y todo se mantiene mediante su poder. Por eso tenemos la palabra Adonai, que siempre la usamos, una palabra estrictamente que no tiene traducción, no se puede presentar de otra forma, no tiene forma de transliterar la letra. Es un término que hay que usarlo así como se usa, ¿no? Y todo se puede, Adonai. En todos los idiomas se pueden hacer uso de esta palabra, habló Adonai, ¿vale? Nosotros que expresamos el término Adonai sabemos que eso no es un título, no es un nombre, sino que es una forma de presentar secreta, para decir, como un código secreto que nosotros que lo usamos de esta forma, teniendo entendimiento que describe a quien describe. Y esta descripción no lo podemos hacer de una forma larga siempre, razón por cual usamos limitado a la palabra Adonai, ¿vale? Espero que entiendan. Habló Adonai a Moisés, a Moshe es el nombre hebreo, diciendo, ¿vale? Amar. Habla a los hijos de Israel, ¿vale? Habla a los hijos de Israel. Bené Israel. Y diles, ¿vale? ¿A quién? A Israel. Y diles. Por eso, no es una instrucción, Yom Teruah, esta fiesta específica, no es una instrucción dirigida al mundo, a las naciones. Es una instrucción específicamente dirigida de parte del Elohim viviente, ¿vale? Hacia el pueblo de Israel, en este caso mediante Moisés, ¿vale? Moisés ya no existe, pero su palabra quedó escrita. La instrucción sigue compartiéndose mediante nosotros, ¿vale? Su pueblo. Habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas, Moed, ¿vale? Es el término que está en hebreo
y vamos a ir viendo lo que significa un poquito para centrarnos en la importancia de los datos. Este término Moed aparece desde Génesis 1, verso 14, donde la luna y el sol y las estrellas fueron puestos en el firmamento de la bóveda celeste a fin de servirnos, entre otras cosas, para indicarnos qué Moed, ¿vale? Aparece allá, o en la forma femenina Moada. Propiamente es un término que designa un tiempo o una temporada, en este caso específicamente un festival, ¿vale? En este caso, en este contexto donde se usa en el Levítico 23, el término Moed define un festival, pero ¿qué clase? Que se celebra de año en año y por ende se entiende que ¿cómo se celebra? Pues se celebra en asamblea, ¿vale? ¿Debido a qué? Debido al propósito de la reunión de la temporada anual en un tiempo predeterminado, fijado desde el comienzo, ¿no?, de la existencia, donde la luna, el sol y las estrellas fueran puestas como señales, ot de los tiempos, para que indiquen el moed, ¿no? De aquí se puede entender congregación, por extensión el lugar, es una referencia al lugar de reunión, ya que el festival donde se celebra, o quién lo celebra, pues una reunión de personas. En este caso, ¿quién? Está hablando de Israel. Es señal, pero no en el sentido que, porque la palabra señal en hebreo es el término ot. Es señal porque se indica que el moed es una señal. En este caso, las fiestas que vamos a ver son señal por ser determinada desde antemano. Por eso es una señal indicada. Yom Teruah, que estamos vamos a celebrar en breve, es una fiesta señal porque es determinada de antemano. ¿Con qué fin? Para que nosotros aprendamos algunos detalles de ella. Se la celebra la asamblea, se traduce por compañía, porque obviamente es una compañía de personas que concretan un tiempo donde se congregan en congregación. Aquí se usa también como consejo cuando se congrega, pues se establece un tiempo predeterminado a fin de hacer una reunión para la guerra, por ejemplo, ¿no? En los libros de la sabiduría se nos enseña bien claro, queda como señal, ¿no? También señal para decir en ese sentido, porque tenemos una instrucción desde antemano enseñada y como consejo se nos instruye. En la suma de los consejeros se gana una batalla. Por eso, igual el término Moed se puede traducir con estación, porque hay estaciones temporales y hay Moed según las temporadas. Festival, festividad, fiesta, como comúnmente se traduce en tu fiesta, el tiempo de fiesta. Hora, porque es un tiempo definido, un espacio de tiempo que puede ser largo o pequeño. Un cierto lugar, una cierta ocasión, hay un cierto espacio donde se puede lugar, se tiene posibilidad de celebrar esta temporada de festival. Yo no puedo hacerlo donde me da la gana, donde yo quiero. Había instrucciones en el momento donde el pueblo de Israel vivía en sus tierras, que las ofrendas, los sacrificios, el Pesaj se tenía que traer al templo, por ejemplo, ¿no? Y todos los varones 3 veces al año tenía que subir, ¿dónde? Al lugar donde se tiene que congregar para festejar el Moed, ¿vale? Una ocasión, un plazo de reunión, sazón, hay tiempos y tiempos, no es vuestro deber saber los sazones, ¿vale? Decía Yeshua a los discípulos cuando preguntaron, ¿cuándo vendrás? No os incumbe a vosotros ahora, ¿no? Vuestro sazón. Señalar sinagoga, obviamente la congregación, el Moed se debe celebrar en el lugar de adoración. Los que tienen congregación, pues, o sinagoga, yeshiva, kehila, congregación, bueno, lugar donde se puede reunir, es aquí donde se celebra. Es un tiempo solemne de solemnidad, testimonio, tiempo, testimonio. ¿Por qué se traduce con testimonio? Porque las instrucciones de Elohim abarca las leyes de Elohim, en este caso relacionado con las fiestas, son un testimonio, contiene instrucciones para debidos tiempos, para específicos tiempos, ¿no? Y a su debido tiempo, pues se comparte. Será día
sí, las fiestas como santas convocaciones, las fiestas solemnes de ¿quién? De Adonai, no son fiestas del pueblo de Israel, dice en el verso 2, sino que son fiestas de Adonai para Israel. Por eso habló Adonai a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel, estas son mis convocaciones, para decir así, para vosotros, las cuales proclamaréis, ¿vale? ¿Quién? Nosotros lo vamos a proclamar, ¿cara? Como santas, Kodesh, convocaciones, Mikra, esas son palabras que vamos a ver al final de este estudio, serán estas. Bueno, más abajo pues empieza a presentar las fiestas y la dividen en dos secciones. La primera la sitúan aquí en verso 3, tratando sobre el día del reposo, que es llamado, como pueden ver, Shabbat, ¿vale? Más el séptimo día será, más el séptimo día será para vosotros Shabbat. Fuera de Shabbat empieza a presentarse las 7 festividades del Elohim de Israel, ¿vale? Estas 7 festividades han sido divididas a su vez en 3 grupos, no por nada, en 3 temporadas diferentes. 3 de estos grupos de fiestas se celebran en el primer mes. Una se celebra en el mes tercero y el tercero, a 50 días desde la mitad del primer mes, ¿vale? Y las últimas tres se celebran durante el séptimo mes. Entonces, en mes 1, 3 y 7 se celebran las 7 fiestas. No por casualidad, son 7 más 1. Recuerdan que dentro de estas 7 fiestas, la última tiene 8 días. Es decir, tiene un espacio de tiempo la fiesta de Sukkot por duración de 7 días. Pero finaliza esta fiesta con un día extra. Comienza en el día 15, dura 7 días. El día después, es el día octavo, se toma como día de Santa Convocación. Cierra la fiesta de Sukkot. Por ende, Sukkot tiene en realidad 7 más 1, 8 días. ¿Vale? Y no por casualidad hay 8 moedim, ¿no? de Elohim. Shabbat y 7 más. ¿Vale? Estas 7 fueron divididas en 3 secciones. Cada sección son ocupados en 3, 1 y 3 al final. La última tiene 7 más 1. Otra vez se repite el número 8, porque todo tiene aquí una importancia bastante profunda en cuanto al plan de redención, porque a fin de cuentas son nuestro manual de instrucción. A medida que investigamos, más conocemos. Por fin llegamos a hablar sobre la fiesta. Verso 23 de Levítico 23 dice, y habló Adonai a Moisés diciendo, ¿vale? Vamos a verlo. Vaidabar Yehovah Yod Hei Vav Hei, ¿vale? En otros estudios sobre Aniomed se presenta por qué se vocaliza Yehovah, si se quiere vocalizar como si fuera una persona, esos 3 verbos. Y Haya ve Jove, ¿vale? Vaidabar Yehovah Adonai el Moshe Lamor. Y es lo que presentó Adonai a Moisés. ¿Para quién? Para él, ¿no? Obviamente, vimos al principio, para el pueblo de Israel. Y por eso se recalca, habla ¿a quién? A los hijos de Israel. Por ende, si ustedes que me escuchan son hijos de Israel, esta instrucción es para ustedes, no son para los gentiles. Si fueron gentiles que son llamados a regresar a las raíces de vuestro pueblo, o si no son hebreos israelitas que viven entre los gentiles y son llamados de vuelta, sino que son gentiles por excelencia, si quieren formar parte del pueblo de Israel, hay una instrucción para todos los que se convierten en Israel. Habla a los hijos de Israel, ¿no?
si mañana entrarás en alianza con Yeshua, el Redentor, Elohim de Israel, y entrarás por medio de la alianza, ser uno de los hijos de él, ¿no? Serás un Bene Israel, ¿vale? Por adopción. Pero a ser asimilado dentro del pueblo de Israel, Elohim trata, dice, el gentil que se aferra al pueblo de Israel será considerado que uno nacido en casa. La misma ley para uno como para el otro. Para más detalle pueden ver el estudio que se recomienda y que se llama El derecho a la redención, el derecho del gentil y el derecho del hebreo a la redención, ¿vale? Es un estudio bastante bien, se aclara mejor. Entonces, la persona que es Israel, para él Elohim le está hablando mediante Moisés, o en la Torah, en este caso, a cual nosotros hemos regresado, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, el primero, Ehad, ¿no? El primer día del séptimo mes no es una multitud de días, obviamente, ¿no? Como se interpreta el término Ehad. El número uno del primer día es Yom Ehad, el día uno, ¿vale? Y este uno no es plural. Aunque la palabra es plural, es numérico singular porque no son 2, ni 7, ni 9 días dentro del primer día, ¿vale? Exactamente en el mismo sentido se usa esta palabra Ehad en el Shema. Shema Israel, escucha Israel, de forma inteligente, ¿vale? No que te entra por un oído y te sale por el otro. Actúe, es decir, como tal. Actúe y vive como tal. Shema Israel, Adonai, Eloheinu es nuestro, Adonai, Ejad. No es una pluralidad. Ejad es como el primer día del séptimo mes. ¿Vale? Aquí para darle un ejemplo práctico. El primer día del séptimo mes es un mismo día. En el séptimo mes, al primero del mes, tendréis día de reposo. ¿Vale? Por eso les indiqué al principio que el término que se usa en el mismo contexto, aquí para reposo, más el séptimo día será para ustedes reposo. Eso es la pobreza de la traducción, porque con una misma palabra se puede crear confusión y así no se hace diferencia entre un día de Shabbat semanal y un día de Shabbat de fiesta, ¿vale? Por eso Shabbat es el séptimo día de la semana. El día de festividad tiene un sentido muy semejante, pero se presenta para que se haga diferencia con el término. Aquí aparece como Shabbatón, ¿vale? En esta edición vamos a verlo en la transcripción, transliteración. Eh, Shabbatón, ¿ah? Shabbatón. Primer día del mes tendréis día de reposo, una conmemoración, Sikron, está la palabra Sikron, al son de trompetas, traducen aquí, pero en hebreo no tenemos la palabra que vimos que es para trompeta. ¿Vale? ¿Qué palabra es para trompeta? Vamos a volver a verla para que podamos hacer diferencia. ¿Vale? Trompetas, Salmo 89, verso 6. Kat zot zrot. ¿Vale? Es el término usado para trompetas, pero en el texto lo tenemos en el Reina Valera traducido al son de trompetas, pero aquí en hebreo dice Shabbatón, una conmemoración, Sikron, Truach, ¿vale? No dice trompeta, dice Truach. No usa este término Hat Sot Srot, trompetas, sino Truach. No usa el término Shofar, ¿vale? Como las ediciones mesiánicas han traducido el término bocina. Tocad la fiesta de Shofar, no es la fiesta de Shofar. Shofar se escriben así, ¿vale? Aquí vimos cómo se escribe esta palabra hebrea para trompetas. Y aquí en la Levítico 24 vemos que ha sido traducido con trompeta, pero en realidad es truaj. Mikra, una santa convocación. Es una convocación Kodesh, ¿vale? Mikra Kodesh.
Ningún trabajo de siervo haréis, ofrecéis y ofreceréis ofrenda encendida a Adonai. ¿Vale? Entonces es un día que vamos a ver algunos términos. Vamos a dedicar un tiempo para ver específicamente estos términos que están traducidos con Sikrón, ya Shabbatón. Entiende que se refiere las fiestas para que se puedan diferenciar el Moed de Shabbat semanal continuo del Moed de las fiestas hay Shabbat y Shabbatón. Cuando el día de Shabbat semanal continuo toca con un día o coincide con un día de fiesta de una de las 7 festividades, entonces tenemos un Shabbat Shabbatón, ¿vale? 2 días santas en un mismo día. Por eso, en esta ocasión les voy a tratar de explicar mejor sobre estos términos que es Sikrón, Truah, Mikra y Kodesh, ¿vale? Para que entiendan por qué Israel tiene la obligación incuestionable de guardar, es decir, no hay forma alguna de... sí, vamos un poquito. No hay forma alguna para probar, para discutir con las leyes de Elohim, con la obligatividad del día de reposo de esta fiesta. Vamos, volvamos aquí a la cita. Porque la palabra de Elohim en ese sentido, mediante los términos empleados, no deja lugar a la duda ni a posibilidad de que digamos, bueno, podemos hacer el tiempo que nos queda, porque, mira, entiende Elohim que estamos aquí, el enemigo, vimos en la cita que le presenté de números, toqué trompeta, cuando está el enemigo, toca trompeta, es decir, clamar a Elohim para que los auxilie de este enemigo que no les permite guardar Trúa, ¿vale? La fiesta de Yom Teruah. Ningún trabajo de siervo haréis, ningún trabajo de siervo haréis y ofreceréis a Adonai ofrenda encendida, es decir, un sacrificio auténtico, no una forma de que se toma con agradecimiento, porque Elohim nos dispuso eso como instrucción para nuestro bien, y las instrucciones es para ayudarnos a nosotros a saber cómo dirigirnos a Elohim, cómo disponernos ante Él para que Él se disponga a ayudarnos, ¿vale? No podemos tener la pretensión de esperar que Él nos auxilie si nosotros no damos muestros, no hacemos... no somos respetuosos, hacerlo de una forma reverente, de una forma humilde. No expresamos nuestra falta de poder, nuestra limitación, ¿no? Muchas veces usa a Elohim solo cuando necesitan, está en auxilio. Oh, ayúdame, como una paraguas que lo abre cuando llueve, ¿no? Entonces, claro, Elohim no responde. Y como Elohim no responde, pues aquí está el diablo para acusarle. Dice, verá, no eres digno. Y la gente se hunde en este caso, ¿no? Siempre el enemigo pues aprovechan las trampas. ¿Por qué les cito esta cita? Porque saben bien que dentro del judaísmo y lastimosamente parte del los mesianismo están observando el judaísmo rabínico. Y el judaísmo rabínico no lee esta cita. Habla a los hijos de Israel y diles, ¿vale? Verso 24. Habla a los hijos de Israel y diles, en el séptimo mes tendrás, en el primer día del mes tendrán para vosotros un gran descanso, tendrán la fiesta conmemorativa de Rosh Hashanah. Eso es lo que dicen aquí, Rosh Hashanah, es decir, la fiesta del comienzo del nuevo año, una reunión sagrada. Claro, aquí tenemos la fiesta del comienzo del nuevo año, porque se supone que Adán cumple años en esta fecha, porque fue el primer año de su momento, el año, el día y el año cuando quería Abraham sacrificar a su hijo, fue Yom Teruah. Por eso aquí tenemos la fiesta del Cordero, por eso sonamos del shofar, ¿no? Del cuerno de carnero, porque fue un primero de Tishri, interpretan otros. Pero primero de Tishri, como Yom Teruah, es la festividad no del Elohim de Israel. Por eso aquí dice, habló Adonai a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel. Ahora,
Si ustedes quieren escuchar lo que quieren decir el rabino, la instrucción que ellos dan dentro del judaísmo, es el problema de cada uno. Nosotros, yo al menos, compartiré lo que Elohim de Israel, Elohim viviente, Adonai, quién será, quién fue, quién es, el Aleph y el Tav, el primero y el último, Elohim et, ¿no? El creador dio esta instrucción al pueblo de Israel. Hablo a los hijos de Israel para que tengan el primer día del séptimo mes una fiesta conmemorativa con clamor de trompeta, una reunión sagrada, como está traducido. No haréis ningún trabajo servil, por ende, al estilo del Shabbat, por eso el Shabbat encabeza las 7 festividades. Todo trabajo de siervo está completamente prohibido, ¿vale? No se permite trabajo alguno, no es escuela, ni nada, ni estudios, ni mirar película, ni dibujos animados, ni nada por estilo, lo que están haciendo durante los otros 6 días de la semana. Vamos a ver el significado de estos términos que les mencionaba antes. Sikron Ruach Mikra Kodesh es la instrucción que Elohim da en ese sentido, tener una fiesta conmemorativa con clamor una reunión sagrada. Para poder un poquito apreciar más el precio, el fundamento de estas palabras. ¿Qué es lo que expresan, de hecho, esos términos hebreos? La palabra Sikron está en el código Strong con esta referencia. Siempre está para el hebreo H, para el griego está con G. Para el hebreo 2146 está el término Sikron, y significa prácticamente recuerdo. Algo para memorar. Es un memorial, ¿vale? Monumento, conmemoración, conmemorativo, recordatorio, recuerdo, ¿vale? Es un moed, por eso, un moed es una cita que uno tiene que recordarla. ¿Por qué? Porque en general parte de las fiestas nos conecta con el pasado. Es un memorial, es un monumento. ¿Por qué? Porque en sí mismo esta fiesta, a usarse dentro de sí mismo el término Sikron, nos conecta con el plan de redención, porque es prácticamente detalles de las instrucciones que Él nos tiene que traer para nuestro beneficio, a saber cómo tenemos que actuar, en qué tiempo estamos dentro de este plan, qué cosas tiene prevista para nosotros, cómo nosotros conectarnos con nuestros hermanos, cómo conectarnos con Elohim, cómo conectarnos y luchar con nosotros mismos. Por eso se conmemora no solamente Sikron, no solamente es una conmemoración de algo pasado, porque la fiesta tiene en sí mismo, las fiestas en sí tienen una conexión con el pasado, pero por igual es un monumento, una instrucción, una guía que nos hace a nosotros mirar el pasado. Por eso es un recuerdo, conmemoración, mirar el pasado, las instrucciones del pasado, para saber apreciar el presente, o para saber cómo guiarnos nosotros, porque todo lo que necesitamos saber lo tenemos ya escrito en el pasado. Entonces, este día es un día que se usa a truá, se describe con este término truá, y vamos a verlo después lo que significa, para saber recordar. Y cuando recordamos, pues sacamos instrucciones. Las escrituras ha sido escrita para que nosotros aprendamos de ella, ¿vale? Por eso es recuerdo, pero no en el sentido de manual de historia, sino en el sentido instructivo, para que nosotros, mirando el pasado, podamos aprender para el presente. El siguiente término es teruá. Bueno, te es una vocal, en realidad es truá. Significa clamor. Vamos a verlo aquí también, cómo se presenta en este truá. ¿Lo ven? Truá. El hey final nunca se pronuncia, por ende se quedan con la palabra
truá, porque hacer vocal, pues tampoco en el hebreo no aparece esta palabra, ¿no? Truá. Pero aquí en el español, teruá, ¿vale? Teruá. Sicrón, teruá. Quedan dos palabras más, mikra kodesh, teruá. ¿Qué significa, qué significado tiene esta palabra teruá? Clamor, aclamación de alegría, ¿ah? O grito de batalla, porque puede tener los dos sentidos. Aclamación de alegría o grito de batalla. Específicamente se usa también en ese sentido con un toque de un instrumento, y con este caso pues puede ser de trompeta o de clarinete, como está puesto aquí, o de shofar. Por estos posibles sentidos, porque el sonido se puede interpretar como a través de la palabra trua. Han traducido con, en lugar de teruá, con este término clamor, eh, gozo, expresión de gozo, aclamación de alegría o gritos de batalla, con trompeta o con shofar, porque esos son los instrumentos que se pueden usar para sacar un sonido, ¿no? Por esa razón, Trua, la fiesta de Yom Teruah, ha sido traducido con la fiesta de las trompetas, pero en hebreo no existe el término trompeta, sino Trua, Teruah, ¿no? Prácticamente Trua significa aclamar, alarma, un gozo, una aclamación, un grito de alarma, un grito de clamor. El pueblo de Israel, cuando estaba en Egipto, clamó a Adonai, y se usó como en Números, como vimos, capítulo 10, verso 9 y 10, se usa el sentido Elohim se acordó de Israel en Egipto. ¿Por qué se acordó de ellos? Porque, bueno, es una expresión, no se olvidó de ellos. Él dio una instrucción claramente: 430 años el pueblo quedará en Egipto. En el día indicado, cuando se cumplieron 430 años, el pueblo de Israel abandonó Egipto, ¿vale? Por eso, este día de fiesta, pues, es una razón para que nosotros clamemos a Él a voz fuerte como el shofar, como si fuera de trompeta. Eso es la expresión, no de decir, no tocar la shofar, porque esto, bueno, podemos hacerlo, obviamente se puede hacer, pero no es eso lo que Elohim quiere de nosotros, porque estamos en condición de Israel en Egipto, estamos esparcidos entre las naciones, y este sonido trua de clamor debe salir de nuestras almas. Es aquí donde Elohim mira dentro. Escóndete en tu habitación, vete en tu casa, porque Elohim te escucha en secreto. Es decir, ve aquí dentro del alma. Si tú gritas, eso es el propósito de la fiesta. Por eso, esa es única fiesta que no tiene un pasado de cual conectarse, ¿vale? ¿Por qué? Porque esta historia se repite siempre y cuando el pueblo está en auxilio, necesita auxiliarse, necesita ayuda. Cuando estaba en Egipto, en Babilonia, ahora entre los medos, los persas, los griegos, los españoles, los chinos, los que están por todos los países de las Américas, de los 3 continentes de América. Aclamar, clamor, estruendo, estrépido, grito de guerra, júbilo también, pregón, son, es decir, hacer sonar, tocar, vocerio, es decir, un grito de júbilo, un grito a grandes voces, al estilo de los hebreos que dieron el rodeo ¿cómo se llama esta? Jericó, la ciudad fortificada de Jericó, gritaron a todo pulmón, ¿no? En otra parte, fueron a la guerra con los levitas delante cantando, y ni siquiera tuvieron que pelear. Es lo que se indica en la cita que mencioné, Números 9, 10, 9 y 10. Clamen para que Elohim recuerde, dispone el corazón ante Elohim con esta oración, invocación del alma, este grito del corazón, porque Él escucha en silencio la voz del alma, de tu espíritu. Y aquí manda auxilio, porque le invocas, reconoces, ¿vale? Ese es el término correcto para las fiestas Teruah, Yom Teruah, y su significado correcto, ¿vale? Aquí lo tienen. La otra palabra que quedaba es mikra. Mikra significa básicamente asamblea. Y es algo que Elohim nos llama
en este día de fiesta consagrada, no solamente expresarlo de nuestro corazón, sino que sea a nivel del pueblo. Por eso se llama el pueblo a congregarse en una asamblea. Le está llamando que prácticamente, ¿qué sentido tiene eso, congregarse en asamblea? Ah, pues yo voy al trabajo y en mi corazón yo estoy guardando la fiesta. No, la instrucción es clara. Algo llamador fuera, una reunión pública, es decir, que tú te encuentras aquí con tus hermanos físicamente. No significa que, bueno, nosotros no tenemos esta oportunidad, nos congregamos por internet, mediante la página, el grupo que tenemos en WhatsApp, eh, Congregación Internacional de Hebreos Israelitas, mi Redentor es Yeshua. Muchos, como no tenemos posibilidad, como nosotros aquí no tenemos en España, donde estamos en esa ciudad, pues no hay. Lo hacemos mediante el grupo de WhatsApp, no solamente en los días de fiesta, no solamente en Shabbat, sino que estamos 7 de 24 horas, ¿no? 7 días de full time. Algo llamador fuera. Mikra, esta festividad, estos Moed, no es algo que yo puedo celebrarlo. Lo quiero usar porque el mismo sentido tiene para la fiesta de Sukkot, ¿vale? 7 días de Sukkot tiene el mismo significado de llamar fuera del trabajo de tu tiempo para dedicar 7 días para Adonai, ¿vale? Una reunión pública con este fin. El acto, las personas o el lugar es lo que expresa o encierra este término mikra, es decir, una asamblea que tiene reunión en un cierto lugar de ¿quién se reúne? Los animales, no, las personas, obviamente, ¿no? Asamblea, convocación, convocar, lectura, aquí se hace el estudio de la Torah. Y el último término que había es Kodesh. Kodesh significa dedicar. Y esto puede referirse según el contexto, a un cierto lugar, como era el templo, fue dedicado Kadosh, o una cosa, o el pueblo, ¿no? Una cosa, los objetos dentro del santuario, los vasos sagrados eran consagrados a Elohim, dedicados. Para ello se usa este término o derivado de este término Kodesh. Igual el pueblo de Israel fue apartado, ¿no? Fue en ese sentido dedicado a Elohim, fue consagrados para Elohim para un cierto propósito, como el Shabbat, fue separado de los 6 días. Tiene que ver, obviamente, se implica también el concepto de santidad. Kodesh, cosa puede ser, como decía, cosa dedicada, lugar sagrado, santidad, santificar, lugar santísimo, puede referirse al templo. A un día, a un lugar. En este contexto se usa para el primer día del séptimo mes. Es un día Kadosh, un día dedicado, apartado, consagrado para una cierta tarea donde el pueblo debe abandonar sus cosas comunes, tareas de todos los días serviles de siervos y congregarse, reunirse en un solo corazón, gritar e invocar, exclamar, hacer elevar la voz de su alma, porque eso es lo que es más importante, más que sonar un instrumento. Eso puede quedar en la forma exterior, y para los que lo practican de forma exterior y no hace su corazón gritar y su mente, simplemente se le aplica lo que en el Tanaj dice: este pueblo me alaba, me honra de labios. Es fácil practicar la forma, ¿no? La instrucción, que es un conmemorial, es una instrucción para que nosotros aprendamos no practicar el rito, sino vivirlo, porque es lo que nos indica esta fiesta. Estamos en tiempo de guerra. El enemigo nos rodea y pronto el faraón va a poner su pie sobre nuestro cuello, porque los eventos de esta pandemia solo es comienzo, ¿vale? Las cosas se van a acelerar porque cada pieza pues caerá empujando a otra, y todo tiene toda causa tiene consecuencia, y nosotros estamos pendientes de que eso se cumpla, porque cuanto antes se cumpla, más rápido vamos a volver a casa, más rápido va a llegar el Yom HaGeulah, el día de la redención que todos esperamos, que nuestro Goel, nuestro Redentor, actúe. Esta palabra Kodesh viene de una raíz que es Kadash, ¿vale? Esta es la raíz primaria. Prácticamente es hacer, ¿vale? Este término Kadash, de donde vino la palabra anterior sobre este día de apartado, santificado, es ser limpio, ¿no?
y se usa en ese sentido con el propósito de apartar. Kadash se traduce igual con celebrar la limpieza, la purificación de algo consagrado, de algo que fue dedicado, de algo que se prepara para un cierto servicio. Por eso tiene el propósito de el fundidor de plata, Yeshua, con nuestro hacedor, como el alfarero, ¿no? También como el fundidor de plata, tiene el propósito de purificar Kadash, ¿vale? A su pueblo, como este día es apartado, santificado, santo, para servir como señal. En este caso, este día está señalada, apartada, específica, puesta aparte para que se día purificado el día, no, para que nosotros entremos en este día purificándonos para ser igual a la altura de la santidad del propio día. Hay una cita más que quiero compartir con ustedes para concluir. Siempre se pueden decir mucho más, pero ya llegamos a 1 hora y media, con eso es demasiado suficiente. Salmo 89, verso 15. Cuán bienaventurado es el pueblo. ¿Cuándo viene la bendición? Cuando hay obediencia. Siempre la obediencia está condicionada, la bendición está condicionada de la obediencia. ¿Qué bendición tiene el pueblo que sabe lo que es la voz de júbilo? No, la voz de alegría. Bienaventurado. Hay una bienaventuranza para el pueblo que sabe aclamarte. Y aquí está en el Salmo 89, verso 15, el término teruah. ¿Cómo aclamamos? Con voz de júbilo, con voz de gozo. En este caso es el sentido de alegría. Es el sentido de aclamación que sacará a una sola voz, a un ejad, ¿no? El pueblo de los redimidos, cuando dirán a los que hoy mismo le culpa y los que acusan, tú no conoces quién es. Bueno, obviamente hablan de su deidad. Y claro, nosotros conocemos quién es la deidad a cual hemos servido hasta ahora, y los que nos acusan obviamente no saben a qué deidad sirve, pero tampoco están interesados a escuchar, a saber a qué deidad servimos nosotros. Pero nos acusa que nosotros no sabemos a quién adoramos. Nosotros no podemos presentar a nuestro Elohim. Y el Elohim que ellos tienen, la deidad que ellos tienen, es impotente, no pueden hacer nada, ni harán nada para ellos. En cambio, nosotros ahora que estamos indicados con el dedo y maltratados y difamados y acusados que no sabemos, que nosotros no conocemos, que estamos cerrados, que fallamos el blanco, que nos comió no sé quién el coco, que hemos entrado en no sé qué secta, va a llegar el momento cuando el Elohim a quien nosotros servimos va a actuar a favor de nosotros, porque Él lo dijo y su palabra no cambia. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. ¿Por qué? Porque tenemos confianza en lo que el que dijo es el que hará. Y cuando Él hará, podemos aclamar, es decir, teruah, juntar nuestra voz en júbilo para aclamar, exaltar en este sentido a todo pulmón diciendo, este es nuestro Elohim, en quien confiábamos que nos salvará y a quien nosotros queríamos presentarte para darte la oportunidad de tengas libertad ahora y que puedas entrar en la redención que nosotros vamos a tener, ¿vale? Estas personas, sobre ellos se está indicando, es decir, que saben de dónde vienen, que guardan su palabra, que el que me ama, dijo Yeshua, guarda mi palabra. Aquí nos dio instrucciones y nos indica por qué en detalles. La traducción es pobre, no nos dice nada. La traducción de Reina Valera no nos dice nada. Una conmemoración al sol de trompetas, una santa convocación. Bueno, aquí nos encontramos, hacemos de santos, todos muy bien, pintamos bastante bien, soplamos del shofar y todo listo. Eso es celebración. Vale, si vamos al texto más hebreo y vemos las palabras con lo que significan, dile al pueblo Bene Israel. ¿Y qué significa para el pueblo de Israel esta fiesta de Shabbat, este día consagrada, este día Hodesh, este día Sikron Troach Mikra Kodesh, este día santo, apartado para que sirvamos a Él con un propósito? Pues
Quien entiende esos detalles y los vive, dice, andan a la luz de tu rostro, andan Adonai a la luz de tu rostro. Hay bienaventuranza para el pueblo que sabe qué es la voz de Yom Teruah, qué es la voz de la fiesta de Yom Teruah, porque es instrucción para que les ayude a ellos a saber encaminarse y cómo buscar ayuda en tiempo de necesidad. Por lo general sabe que se enseña que la fiesta de Yom Teruah se toca el shofar para anunciar, presta atención, te quedan 9 días hasta el día del juicio. ¿Vale? Hay 9 días más y lo que no hiciste hasta ahora, pues trata de arrepentirte trayendo la ofrenda que tienes que traer por tu pecado, no sea que llegue el día de las expiaciones, que igual es día, se conoce como día de juicios, y que en este día no estés con el pecado perdonado, porque en este día no se trae ofrenda por el pecado, no se hace juicio. Y también eso es verdad, ¿no? Es parte de la interpretación, pero aquí eso también lo hemos compartido en nuestros estudios que se recomiendan. Por cierto, les indiqué que, y me olvidé de este detalle. Sobre las fiestas, tenemos 18 PDFs disponibles para todos ustedes. Aquí en la comunidad hemos compartido sobre las fiestas de Adonai, Yom Teruah parte 1, tenemos Yom Teruah parte 2. Otro estudio también está sobre Yom Teruah, que tiene que ver con el Yom HaKesed, es un término hebreo que trata el día y la hora que nadie sabe, ¿vale? El día y la hora que nadie sabe. Después quedan 2 estudios más sobre Yom HaKippurim, sobre la sexta fiesta, que será para el 10 de Tishri, y 3 estudios más relacionados con la tercera fiesta del séptimo mes. ¿De acuerdo? Vamos a compartir todos esos estudios. Los que necesitan saber más detalles pueden pedirlo siempre a través de los links, a través del teléfono, mi teléfono que está siempre al final de todos los estudios, y todas las personas pueden beneficiar de estas informaciones. Bueno, espero que ustedes logren tener la bienaventuranza de conocer al Elohim de Israel, de poder andar en la luz de su presencia, de su rostro, que sean guiados por su espíritu y que puedan disfrutar de lo que significa Yom Teruah, el día de las aclamaciones. Bendiciones a todos en el nombre de Yeshua, el Elohim de Israel, para la honra de su Padre para siempre, jamás. Shalom a toda la comunidad, mi Redentor es Yeshua, y a todas las personas que nos escuchan mediante Facebook y las redes de YouTube. Shalom a todos.